Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Las 10 de la mañana, 09, 10 de la mañana, 9 minutos. Estamos en esta sección de El Solidario Vive la Noticia con un tema de mucha actualidad, también de mucha controversia, y seguramente que cada uno de las personas que hoy está aquí conectado a las redes sociales tiene su propia opinión frente a este tema que creemos que hay que ir erradicando lo que es la discriminación y el racismo. Eso no ayuda para nada, eso contribuye a la violencia. Así que el tema del día de hoy es el análisis de casos de racismo y esos fenómenos de exclusión social que se está dando desafortunadamente en esta sociedad colombiana. Por eso tenemos un invitado muy especial y pues Paulita es quien nos va a presentar a este invitado en el día de hoy con la temática y las inquietudes que tenemos planteadas, y los invitamos también para que interactúen en las redes sociales con las inquietudes frente al tema que trajimos para ustedes. Así es, Miguelito, una invitación a todos nuestros seguidores para que también participen, dejen sus opiniones a través de nuestras redes sociales, y ahí en el transcurso del programa vamos a estar leyendo sus opiniones para ir también haciéndole preguntas a nuestro invitado. Bueno, ahora sí, nuestro invitado es Cristian Rentería Balcazar. ¿Quién es él? Él es docente del distrito con formación en estudios de Derecho. También, por supuesto, líder sindical y promotor de una cultura de inclusión social y cultural. Entonces, al profe Cristian le damos la bienvenida y agradecerle de antemano por haber aceptado esta invitación. Profe Cristian, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Muy buenos días para todos los compañeros y para todas las compañeras que están aquí en el Solidario. Me disculparon un poquitico el ruido, sino que está brisando mucho, entonces por acá los techos se mueven y toda esta situación. Listo, bueno, el día de hoy sí vamos a tocar un tema que es bastante importante, sí, que no hay que dejarlo de lado porque es algo sensible que está pasando en nuestra sociedad y en todo el mundo. Entonces es importante siempre tocarlo y sensibilizar a las personas sobre este tema, porque la idea es empezar en serio a reprochar estos actos, pero también hacer un poquitico de educación y transformar estas prácticas sociales que año a año y por mucho tiempo han venido violentando el corazón y las emociones de este sector poblacional. Muchas gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación en el día de hoy, en este trabajo que también usted como líder sindical pues, desarrolla en la inclusión social y cultural de nuestro país. Cristian, frente a este tema tan importante del día de hoy y para contextualizar a nuestros seguidores en las redes sociales, ¿cómo podríamos definir ese concepto de racismo y qué clases de racismo existen? Bueno, el racismo y la discriminación son temas serios y preocupantes que afectan a personas de diferentes orígenes étnicos y raciales en todo el mundo. El racismo se basa en la idea errónea de que algunas razas son superiores a otras y se utiliza para justificar la discriminación y la opresión hacia aquellos que se consideran diferentes. La discriminación racial puede manifestarse en varias formas, como el trato desigual en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios públicos. También pueden incluir agresiones verbales o físicas, estereotipos prejudiciales o prejuicios que están ya arraigados en nuestra sociedad o en nuestra cultura. Y pues estos mismos, pues toca empezarlos a trabajar desde la escuela y desde diferentes aspectos y contextos. Bueno, creo que esta parte de empezar a aclarar todos estos términos y sobre todo empezar a crear esa conciencia o continuar más bien construyendo esta conciencia
en el pueblo colombiano es muy importante. ¿Y qué más que nosotros los maestros y las maestras en las instituciones educativas? Continuando en este contexto, profe Cristian, ¿cuáles son esos casos de racismo más recientes que recordamos? Mira, es muy claro lo que está pasando ahorita con nuestra vicepresidenta, por ejemplo, o el concepto que nosotros tenemos del África, que pretendemos que África es un continente pobre, marginado, safari, jungla, como dice por ahí un congresista que no quiero volver famoso, que se postuló por las comunidades negras, pero ahora es el principal opositor de nuestra etnia, de nuestra historia, de nuestra identidad, ¿cierto? Que todos ya conoceremos, que empieza por P y termina en Olo, Polo Polo. Pues sí, entonces, pues podemos mirar que África es más allá de ese continente olvidado y pobre que se convirtió en la torta de Europa y de muchos otros colonizadores. Entonces podemos ver que África tiene un gran potencial económico, y aunque se la estemos montando, o aunque se la está montando a nuestra vicepresidencia Francia Márquez, con el tema del viaje a África, que debe conocerse, debe traerse nuevamente esa cultura. Eso es un tema de racismo bastante fuerte, es un tema de racismo estructural que ha venido dándonos duro a todo este sector poblacional día a día. También podemos ver el caso de Vinicius Junior, ¿sí? Allá en Europa, o si lo traemos acá, lo que pasó hace poquito aquí en la Copa Sudamericana, donde a jugadores colombianos en X país, pues les chiflaron o les llamaron monos o le hacían sonidos de simio, haciendo alusión a la descendencia o al parecido físico genético que tenemos todos los seres humanos, porque hablemos de todos los seres humanos con los homínidos, ¿sí? Entonces esos son casos de racismo bastante notorios. Otro tema es pues que todo el tiempo nosotros escuchamos que esto le pasa por negro, o yo tuve un día negro hoy, o todas esas situaciones aduciendo el término negro o la raza negra a algo malo, ¿sí? Y pues todo el tiempo estas situaciones, mejor dicho, casi nunca pasa, porque existimos personas que somos muy buenas, existimos personas que somos una calidez en nuestro corazón, independientemente a la etnia o a la raza a la que pertenezcamos. Bueno, en esta sociedad que hoy estamos, Cristian, ¿estamos preparados para convivir en la diferencia? Buena pregunta. Buena pregunta. Y pues la situación es que estamos en un proceso de cambio y transformación. Perdón, estamos en un proceso de cambio y transformación. Al punto de que fíjate que es la primera vez que tenemos un cargo porque, o sea, hago bastante referencia al momento actual político, ¿sí? Porque el momento actual político también trae consigo unas transformaciones al interior de la cultura, ¿sí? Entonces estamos en un proceso día a día donde el tema del racismo está siendo rechazado por la gran mayoría de la sociedad a nivel mundial. Las instituciones deben propender por la igualdad de derechos y el trato digno, y es importante abordar el racismo y la discriminación desde diferentes frentes, ¿sí? Como las leyes y la política antirracista desempeña un papel crucial en la protección de los derechos y la igualdad de todas las personas, sin importar la raza o etnia. Además, la educación y la conciencia son fundamentos para desafiar estos estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad. Entonces, el tema de que si estamos preparados como sociedad, estamos en ese proceso, estamos en ese andamiaje, estamos transformándonos y miremos que día a día surgen nuevos líderes y los líderes negros estamos tomando diferentes espacios para visibilizar nuestras necesidades y para visibilizar también nuestra cultura e invitar a todas las personas para que hagan parte de ella e integrémonos como una sola comunidad, como un solo cuerpo, como un solo ser. Bueno, estamos en este tema tan importante a las 10 de la mañana, 18 minutos, que tiene que ver con estas diferencias en las sociedades
que hoy tenemos y precisamente el tema del racismo que se da en nuestra sociedad y la exclusión, lógicamente, que genera esta situación frente a este tema a propósito de la afrocolombianidad. Y bueno, reconocer que todos venimos de África, ¿no? Bueno, Cristian, quisiéramos también preguntarle sobre qué podemos decir de esos fenómenos del racismo en el mundo, que hacen parte de la réplica de la degradación humana a nivel internacional. ¿Cómo ve, cómo analiza usted esos fenómenos de racismo? En nuestra editorial, nuestro gerente hacía referencia a lo que pasó hace 3 años en Estados Unidos con este policía. Sí, fíjate que pues a nivel mundial el racismo pues viene desde mucho más tiempo, ¿sí? Podemos mirar también que, por ejemplo, desde la época de la esclavitud, que cambió la demografía mundial completamente, ¿cierto? Donde la trata transatlántica de personas hace que todas las culturas del mundo empecemos a mezclarnos y exista un mestizaje bastante marcado y más que todo en Colombia y en las Américas, ¿sí? Entonces el racismo y la discriminación hacia los descendientes de la gente africana en Colombia y en el mundo no es solo una práctica cotidiana, sino ante todo como un problema de larga duración, ¿sí? Que también atañe a la cultura institucional estatal, ¿sí? Cultura institucional que desde la perspectiva histórica tendría sus raíces en los legados coloniales de la administración imperial y su actualización durante la vida republicana. Se sugiere entonces, ¿sí? En esta hipótesis, que la vigencia de los legados de las políticas de diferencia entre lo imperial y lo colonial en los estados colombianos de hoy se plantean varios interrogantes respecto al compromiso que tenemos los intelectuales, los historiadores, los geógrafos en relación con las políticas públicas. Entonces, es muy importante poner el ojo en la construcción de políticas públicas que ayuden a que el ser humano, ¿sí? Como conjunto, empiece a tratar empezar como a tratar a las personas desde el corazón, ¿sí? A mirarnos desde lo que somos, desde nuestro interior y de lo que tenemos acá y de lo que somos como personas, porque todos somos personas y todos somos seres humanos sujetos de derecho. Lo que sí, a veces en discusiones con otros amigos o con otros compañeros, nos ponemos a analizar y dijimos, ¿por qué hubo la necesidad de que en Colombia, por ejemplo, y en muchos estados, se legislara de la siguiente forma, dándole curules especiales a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades indígenas? Precisamente por ese racismo estructural que está marcado en las instituciones, pero también en la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que a lo largo de la historia de Colombia, ¿cuántos presidentes electos negros han estado? Ninguno. ¿O cuántos presidentes indígenas hemos tenido? Muy pocos. De hecho, ninguno también. ¿Listo? Entonces, eso hace parte también de la transformación cultural y de las situaciones que debemos de combatir y empezar a trabajar en esto. Bueno, nuestro invitado en el día de hoy, contextualizando en este tema, pero aquí hay una buena persona también que conoces, Cristian, y es Paulita, quien también tiene algunas inquietudes frente a este tema. Paulita. Bueno, Miguelito, para ir con las preguntas para el profe Cristian, yo quiero leer un comentario aquí de una de nuestras seguidoras que ya opinan también del tema que estamos trabajando el día de hoy. Hilda Clavijo nos dice, seguir sensibilizando a nuestros niños para respetar a todos los seres sin importar el color, respetar y valorar la diferencia. Bueno, a raíz de este comentario yo quiero preguntarle al profe Cristian, porque bueno, esto se me hace a mí muy difícil. ¿Cómo, profe Cristian, educar en las escuelas, en las instituciones educativas? Y yo también le agregaría aquí, también cómo educar en el hogar, en valores, en la tolerancia y en esas actitudes en contra del racismo, porque yo diría algo, aquí es falta de educación en el sentido de que uno no nace siendo racista,
Los niños no nacen siendo racistas. Aquí son esos patrones que se le implementan al niño, que le implementan a uno cuando nace. Entonces, ¿cómo poder educar en la escuela, en el hogar, para no tener esas actitudes en contra del racismo? Bueno, Paula, bueno, te cuento, de hecho, tienes toda la razón, un niño nunca nace siendo racista. La sociedad y el contexto donde se desenvuelve el menor es lo que hace que empieza a crear en ellos conductas y comportamientos de rechazo hacia la diferencia, ¿sí? Porque un niño no te va a medir a ti lo que es bueno, lo que es malo, lo que es gris, lo que es morado, lo que es blanco, lo que es negro desde un comienzo. A ellos se les infundan y se les impregnan. Mira que me acuerdo muy bien la primera vez porque yo como normalista superior empecé dando clases en preescolar y mi primer día de clase por allá en el 2008, imagínate, en un marzo del 2008 empecé a trabajar en el INEM de Kennedy y estaba en transición y una niña, cuando yo era su profesor, el primer día de clase, entra al colegio, lo primero que hace es agarrar mi mano, lamerla y salir corriendo para donde los papás diciéndole, el profe no sabe a chocolate. ¿Sí? Entonces, es un tema que la verdad no me causó, para algunos compañeros y para algunas personas causa gracia, pero para mí fue impactante y fue indignante porque era la primera vez que tenía relación con este tipo de comportamientos, porque en el Chocó, pues, somos, o sea, la mayoría de la población somos gente negra, ¿cierto? También, pues, nos estamos ahí mezclando con mestizaje de las personas que vienen de Antioquia, los indígenas del Baudó, yo soy del Atrato, entonces ahí hemos estado relacionándonos y para nosotros es tan normal la relación y claro, ante esta situación para mí fue un choque bastante fuerte, al punto de que me tocó llamar a los papás y preguntarles el por qué el comportamiento de la niña y efectivamente los padres me responden, profe, es que como ella nunca había tenido acercamiento con una persona de color, les dije yo, no, de color no, yo soy negro, ¿sí? Nunca había tenido ese contacto directo, entonces ella les tenía miedo. Además que nosotros, el vecino de al lado es negro, entonces cuando ella se comportaba mal, le decíamos, si no se comporta bien, le decimos al vecino que te lleve. Entonces eso hizo que la niña creara pánico, fobia, temor, ¿sí? Y que al principio no quería relacionarse con el maestro, ¿sí? Entonces en la escuela se vive y es importante también fomentar la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades en todas las áreas de nuestra vida, así como promover el diálogo intercultural y el respeto mutuo, porque la lucha contra el racismo y la discriminación requiere compromiso de los diferentes individuos, de las comunidades, de las instituciones y de los gobiernos para crear una sociedad justa e igualitaria. Entonces es importante recordar que cada persona puede desempeñar un papel en la lucha contra el racismo y la discriminación al educarse sobre estos temas, cuestionar los prejuicios y los estereotipos y promover la inclusión y el respeto en sus interacciones diarias sin llegar a una inclusión forzada, ¿sí? Como a veces pasa, ahorita el tema de la Sirenita, el tema de Black Panther, por lo menos el tema de Black Panther yo lo veo con grandes ojos, el 90% de las personas que participaron en la película Black Panther de Marvel es población negra para también ir mostrando y diciendo, es que no es que uno no pueda producir, nosotros somos competentes como cualquier otras personas, ¿sí? Y no tenemos una condición que nos limite a estar luchando en el mismo estadio, somos 11 contra 11 y la idea es que nos brinden las garantías para nosotros también estar en esta lucha. ¿Listo? Gracias, profe Cristian. Bueno, aquí Mercedes Lemus nos dice, la tarea inicia en casa, enseñando a respetar a la persona sin importar la raza. Ella también nos cuenta una anécdota. Hace días escuchaba hablar del color piel. No existe un color piel, ya que la piel es de distintos tonos y nos enseñaron un color piel casi rosado, casi pálido, casi pálido. Ella nos dice, con expresiones como estas es que estamos afianzando el racismo.
Entonces, esta es la opinión de nuestra seguidora y agradecerles también, gracias por esos comentarios, por estas opiniones. Profe Cristian, ¿podemos hablar de racismo al interior a veces de las mismas comunidades negras? ¿Se presenta racismo entre estas comunidades? Pues Paula, lamentablemente vamos a decir lo que sí, ¿sí? Fíjate una cosa que a veces ese es un tema de autorreconocimiento y de los estereotipos raciales que se imponen, ¿sí? Un ejemplo, las extensiones de pelo liso, ¿sí? Mi pelo es hermoso y a veces las personas llegan y me dicen, no, pero es que tenés ese migri-migri, o como dicen allá en el barrio coloquialmente, el nido de rata, ¿sí? Y no, yo me siento cómodo con mi cabello, yo me siento hermoso con lo que tengo, yo me siento lindo con todas estas partes, y a veces nuestros mismos coterráneos y nuestros mismos amigos nos tratan como de bajar la autoestima y de ¿cómo te digo? Y de, bueno, por debajear, llamémoslo así, con improperios sobre nuestro aspecto o sobre nuestro cabello, ¿sí? Si es posible hablar de racismo al interior de las mismas comunidades negras, pues tengamos en cuenta que el racismo es un fenómeno muy complejo que puede manifestarse en diferentes contextos y entre personas de distintas razas. Aunque las comunidades negras pueden enfrentar la discriminación y el racismo estructural a nivel social, también es cierto que puede existir actitudes y comportamientos racistas dentro de las mismas comunidades. El racismo al interior de las comunidades puede surgir por una serie de razones, ¿sí? Como por la internacionalización de los estereotipos, como te estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Diciendo que estas partes son negativas, la competencia por recursos limitados, ¿sí? Porque miremos que si nosotros miramos las ciudades o las regiones donde su población mayoritariamente es negra o mayoritariamente es samba o mayoritariamente es mulata, que son la costa atlántica, la costa pacífica, vemos que son territorios donde el control político o donde el control social por parte del gobierno central está olvidado, y esa es otra forma de racismo. Y entonces, como hay pocos recursos, lo poco que hay, entonces nos los estamos disputando, y sobre esa disputa también surge el fenómeno de la discriminación, ¿sí? El racismo al interior de las comunidades puede surgir por diversas razones, y esa para mí es una de las razones más fuertes, ¿sí? Además que me acuerdo muy bien cuando un compañero me decía, es que yo soy más blanquito, o es que vamos a mejorar la raza buscando una persona con un poco menos de melanina que la nuestra, ¿sí? Entonces eso también hace parte de un racismo al interior de las comunidades. Profe Cristian, bueno, aquí en la charla que hemos tenido, yo diría que uno de los ejemplos más grandes de que existe ese racismo entre las mismas comunidades fue lo que hizo el cantante Michael Jackson, ¿no? Siendo negro, y mira todo el proceso que tuvo que pasar para volverse blanco, porque él rechazó prácticamente su personalidad, su color, y tuvo que llegar a una transformación, no sé si para sentirse bien o no, pero sería uno de los ejemplos más claros y grandes que tiene este rechazo entre las mismas comunidades negras, ¿cierto? Pues fíjate que el tema de Michael Jackson yo lo miro desde un punto de vista más de salud, ¿sí? Puede ser porque existen varios mitos, dicen que tuvo esta enfermedad que empieza a despigmentar la piel. Dame un segundo. Bueno, aquí mientras el profe Cristian atiende ahí un momentico, yo quiero leer rápidamente algunos comentarios que nos hacen nuestros seguidores. Dani Gar nos dice, cuando los mestizos nos quieren blanquear, eso es racismo. Decir tú eres negra, pero bonita, eres negra, pero tus facciones son delicadas, ¿por qué no te planchas el cabello? Todos estos ejemplos, estas opiniones de nuestros seguidores aquí a través de las redes sociales. Bueno, aquí continuamos nuevamente con el profe Cristian, que nos estaba dando su opinión acerca de lo que veníamos hablando.
Bueno, pues sí, entonces el tema de Michael Jackson yo lo veo más por una parte médica, puede ser psicológica o puede ser la despigmentación de la piel por alguna enfermedad, ¿sí? Porque si vemos el comportamiento de Michael Jackson hacia la comunidad negra, no fue marginar a su familia, porque toda la familia de Michael Jackson es negra, los hijos de Michael Jackson también son negros, en su mayoría tienen el mestizaje, ¿cierto? Entonces, el tema de Michael Jackson yo lo miraría más que todo por una enfermedad, ¿sí? Es que por un rechazo a la misma comunidad negra en los Estados Unidos, ¿listo? Porque es que es importante combatir el racismo al interior de las comunidades y es esencial fomentar la educación y el diálogo abierto, ¿sí? Y el fortalecimiento de la conciencia racial positiva, ¿sí? Nosotros tenemos demasiadas personas que han escrito, porque el negro no es únicamente de deporte. Mi invitación es a que lean también de de Miguel A. Caicedo Mena, que es un escritor negro del Chocó y pues también es bastante importante y es muy bueno leer a Miguel A. Caicedo. También tenemos A las estrellas son negras de Arnoldo Palacios. Arnoldo Palacios, que para mí en serio la literatura mundial se quedó muy corta porque Arnoldo Palacios debió haber ganado un premio Nobel de literatura y están cordialmente invitados a buscar a Arnoldo Palacios y a leerse Las estrellas son negras, que habla también acerca de este fenómeno social y racial en toda la parte del Pacífico, pero también en la parte céntrica, y tengamos en cuenta que Arnoldo Palacios fue becado en Francia, en Europa, y estuvo en Europa también escribiendo. Entonces, importante también acercarnos a la literatura negra. A las 10 de la mañana, 38 minutos, volvemos nuevamente aquí con el Solidario, con nuestro invitado Cristian, y pues este tema de la discriminación racial en nuestro país, y también escuchamos de fondo a Michael Jackson, que hacían referencia en este momento, Black and White. Cristian, en nuestras instituciones educativas, acá en la capital de la República, pero también en Cundinamarca, en todo el país, se desarrollan los proyectos, cátedras de afrocolombianidad. Son prácticos estos proyectos. ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo analiza estos proyectos, estas actividades que se desarrollan en las instituciones educativas de nuestro país? Bueno, lo veo con muy buenos ojos, ¿sí? Las cátedras y los proyectos de afrocolombianidad en las instituciones educativas deben de implementar estos proyectos de afrocolombianidad en las instituciones educativas es una estrategia fundamental para promover la igualdad y la inclusión y el respeto hacia la comunidad afrocolombiana. Estos proyectos pueden ser adaptados a diferentes niveles educativos, desde la educación primaria hasta la educación superior, y puede abordar varios aspectos de la cultura, la historia y los desafíos que enfrentan esta comunidad. Aquí les voy a mostrar o les voy a dar algunas ideas de proyectos de afrocolombianidad que se han venido trabajando en diferentes instituciones, ¿sí? Y que hemos venido acompañando, y es bueno tenerlo en cuenta, y si necesitan alguna asesoría, algún compañero, pues aquí está el canal abierto para que pues podamos participar y podamos ir a las instituciones y colaborar, por ejemplo, en la adaptación de un currículo inclusivo, ¿sí? Donde se busca introducir contenidos y perspectivas afrocolombianas en el currículo escolar, asegurando que se aborden de manera precisa y respetuosa temas relacionados con la historia, la cultura, las tradiciones y las contribuciones de la comunidad afrocolombiana, que además está estipulado en la Ley General de Educación, ¿sí? También veo con buenos ojos las semanas o los meses de la afrocolombianidad. Entonces, organizar eventos especiales durante todo el año escolar dedicados a la celebración y a la concientización sobre la afrocolombianidad. Eso puede incluir actividades culturales, exposiciones, conferencias, obras de teatro, música y danza, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico y también que fue un poquitico de racismo, porque, por ejemplo, la mamá de mi hija es mestiza, ¿cierto? Y mi hija en el colegio donde estudiaba era la única negra, ¿sí? En las actividades de afrocolombianidad que realizaba el colegio, ella estaba en tercero para esa época, sino que ella
en mi familia es un matriarcado y las mujeres tienen un temperamento y un carácter bastante fuertes y dominante. Sí, entonces mi hija desde muy pequeña ha venido con ese carácter y te puede decir a ti las cosas sin problema. Entonces es bastante interesante. Entonces mi hija estando en tercero, en la semana de la afrocolombianidad, los chicos de tercero, al cual ella pertenecía, entonces la actividad de la afrocolombianidad, la que iba a servir de negra era mi hija, los de cuarto también, los de quinto también, los de sexto también. Y ella dijo, qué pena, no, yo no quiero, no lo voy a hacer. Yo porque tengo que ser de negra, si yo también puedo utilizar otro personaje, ¿sí? Y la profesora pues se enojó, que por qué razón, llamó a la mamá pues no ha entendido mucho todavía, no había entendido algunas situaciones que nos pasaban a nosotros, los negros en las diferentes instituciones, porque es complicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, el chico que dice, el profe negro que va por allá, ¿sí? O en las pasadas elecciones al Congreso de la CUT, una compañera me dijo, no, tranquilo, profe, es que yo no voto por negros. Y yo, ok, muy bien, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, como una maestra o como los maestros vamos a afrontar esta situación, o como una compañera en una institución donde trabajé hace mucho tiempo, le dijo al chico, es que yo te quiero mucho, mi chocolatico hermoso. No, porque nosotros no somos una cosa y no somos objetos. Eso dejémoslo en la colonia, cuando creían que los negros no teníamos alma y que éramos un objeto, sino éramos unos sujetos de derecho. También es importante abordar dentro de las instituciones educativas los clubes y los grupos de estudiantes, o lo que nosotros llamamos semilleros de investigación, para que se toquen estos temas. Y también el taller y la capacitación, entonces organizar talleres y capacitación, no solo para estudiantes, sino para maestros y para todo el personal educativo, sobre la historia y la cultura afrocolombiana, así como la importancia de la igualdad racial y la lucha contra la discriminación, que no es a nivel únicamente de Colombia, sino a nivel mundial. Y a razón de esto, entonces buscar alianzas comunitarias, que es otra propuesta que les traigo el día de hoy, establecer alianzas comunitarias con organizaciones afrocolombianas, Manos Visibles, Las Chontudas, hay muchas, porque hay muchos grupos que venimos tejiendo lazos sociales y tejido social al interior del rescate de nuestra cultura, al interior del rescate de nuestra historia, y que perpetúen el tiempo, y que nuestros hijos y nuestros amigos y las personas cercanas y la comunidad y la sociedad las conozcan. Además, también, como les decía, en Colombia hay muchos escritores negros que son muy buenos, ¿sí? La literatura negra en Colombia es reconocida a nivel mundial, y nosotros al interior de las instituciones muy pocas veces la explotamos. Entonces, las bibliotecas y los recursos educativos también deben asegurarse en las bibliotecas escolares recursos educativos que incluyan libros y materiales y recursos relacionados con la afrocolombianidad, para que los chicos empiecen desde muy pequeños a relacionarse con el tema y generar rechazo a estas prácticas. Importante, bueno, todas estas apreciaciones y tantas cosas que se pueden desarrollar en las instituciones educativas, y bueno, estos aportes de profe Cristian son muy importantes. Miren un comentario que nos hace Mercedes Lemus. La Secretaría de Educación Distrital ya está desarrollando proyectos relacionados con este tema. Creo que nos falta es más inclusión con toda la comunidad. Se requiere un cambio de mentalidad, una educación que promueva la igualdad y el reconocimiento. Importantísimo este comentario que nos hace Mercedes Lemus, gracias. De igual manera, hay más comentarios aquí, ya miramos a ver si hacemos lectura de algunos de ellos, pero Paulita tiene una pregunta muy importante para el profe Cristian. Paulita, dime. Así es, Miguelito. Bueno, profe Cristian, de acuerdo a lo que usted ha venido mencionando, y hemos conocido mucha historia y grandes personajes a través de una sección que usted tiene en nuestro programa El Solidario, que de hecho ya hace ratico que no lo escuchamos, entonces una invitación también ahí para que pronto nos acompañe con esta sección que usted tiene, y es Las Memorias de Saturio. Usted tiene esa sección aquí en nuestro programa, pero quisiéramos saber de dónde nace y pues cuál es el interés de esta propuesta que usted nos comparte en Las Memorias de Saturio.
Bueno, es que las memorias de Saturio realmente nace a raíz de Manuel Saturio Valencia Mena, ¿cierto? Un abogado negro, ¿sí? Fue el primer abogado negro en Colombia y el último fusilado también en Colombia. El último fusilado en Colombia fue Manuel Saturio Valencia Mena, ¿sí? Y él como abogado, y pues yo que en este momento también estoy incursionando en el derecho, ya estamos a puertas de alcanzar la cúspide de esta carrera. Yo de profesión soy licenciado en matemáticas, pero pues ahorita en el medio de la lucha social hemos decidido cualificarnos al igual que Manuel Saturio Valencia Mena y muy pocas personas han visto el aporte a nivel jurídico que ha dado Manuel Saturio Valencia. Fue el primer juez municipal en el Chocó, negro, ¿sí? También en Antioquia, negro, ¿sí? Entonces Manuel Saturio Valencia Mena para mí es un ídolo, es un ícono. En el Chocó es un ícono también, es una persona de los grandes personajes del Chocó, es Manuel Saturio Valencia, y también siendo el último fusilado, ¿por qué razón? Por racismo, precisamente. ¿Por qué? Porque Manuel Saturio Valencia Mena, pues, tenía ¿cómo les digo? La fama de ser un hombre bohemio, nocturno, mujeriego, eso no lo tengo yo obviamente, ¿cierto? Pero Manuel Saturio Valencia se enamoró de una mujer blanca de la colonia antioqueña y para esa época eso era un crimen que fue castigado con la pena de muerte, aun siendo que ese mismo día se había firmado la abolición de la pena de muerte en Colombia. Eso fue sobre las 2 de la tarde, llegó el comunicado y a Manuel Saturio Valencia le hicieron un proceso rápido que a las 4 de la tarde fue fusilado en el Parque Manuel Mosquera Garcés en el centro de Quibdó. Entonces, en honor a Manuel Saturio Valencia tenemos las memorias de Saturio, las cuales buscan reivindicar la historia negra en Colombia y mostrar a todas esas personas que no van a aparecer nunca en un billete o en una moneda, ¿sí? Porque si nosotros también vemos, ninguna persona negra ha estado en un billete. Entonces, esa hace parte también de las transformaciones que estamos buscando y eso hace parte del movimiento de forma activa en la transformación política y social en Colombia. Y espero estar muy pronto nuevamente con las memorias de Saturio aquí en el Solidario. Solo es que me digan y aquí estaré todo el tiempo. Claro que sí, profe Cristian, y pues digamos con esta contextualización que usted nos hace y ya sabemos de dónde nacen las memorias de Saturio y qué chévere poder conocer toda esta historia, todos estos personajes que ya usted bien lo decía, nunca van a tener un reconocimiento ni siquiera en un billete, ¿no? Entonces es bueno y qué chévere que usted a través de esta sección, de este programa, nos dé a conocer bueno, digamos, grandes personajes de la historia que realmente yo sé que muchos de nosotros no los conocemos y me incluyo ahí. Profe, yo quisiera preguntarle qué persona, hablando aquí de la historia un poquito, qué personajes de la historia nacional y también mundialmente conoce usted en esta lucha por la discriminación. El padre de todos, ¿sí? El padre de todos, Mandela, ¿sí? Nelson Mandela, que vimos que de forma pacífica, ¿sí? Con el apartheid en Sudáfrica, ¿cierto? Pudo romper y unificar una nación. Esa es una de las, y cuando hablo de Mandela, la verdad se me eriza la piel, no la alcanzan a ver, pero se me eriza la piel, porque es uno de mis personajes favoritos en toda esta historia, ¿sí? Además de Mandela, el reverendo Martin Luther King, Malcolm Ali X, el movimiento Black Panther Party en los Estados Unidos, ¿sí? Y si seguimos llegando hacia las Américas, les doy una parte de la historia que aparece en nuestro himno nacional y muy pocas personas nos hemos tentado a analizar. Está el casanareño Juan José Rondón, y Juan José Rondón no era blanco, no era criollo, Juan José Rondón era un mestizo, ¿sí? Era un lato, ¿sí? Y en nuestro himno nacional dice, centauros indomables descienden de los llanos. Y esos centauros indomables eran esos casanareños que llegaron cuando Simón Bolívar estaba rindiendo en la última batalla, que dijo, hermano, estamos perdiendo, y se acerca Juan José Rondón con sus 20 jinetes y les dice, pero mi general, ¿por qué nos vamos a rendir si nosotros no hemos peleado?
Y Simón Bolívar le dice a Juan José Rondón la famosa frase que le dice: mi general, salve usted la patria. Y si vemos que si esa parte de la historia no hubo, Juan José Rondón no hubiese estado nosotros, la historia hubiese sido distinta. Pero a Juan José Rondón, aunque se le reconoce, no se le ha dado la importancia histórica en la libertad de Colombia, ¿sí? Uno. Dos, bueno, también miremos nuestros libros de historia, cuántos personajes negros damos nosotros en las historias de Colombia. En el Chocó, en mi época escolar, sí, que fue hace mucho tiempo, por los 90, nos tenían una historia y geografía del Chocó, ¿sí? Cosa que a mí me causó bastante impresión cuando en las pruebas de estado me preguntan por la longitud del río Medellín y yo, aunque es de conocimiento general, decía, pero ¿por qué no me preguntan por el río Atrato, que es igual de importante? Nunca han preguntado en las pruebas IFEX acerca de ese tema, ¿sí? O ¿por qué no hablan acerca del Chocó biogeográfico, o lo que pasa en Tumaco, o Buenaventura como puerto principal de la nación, pero ¿qué está pasando con Buenaventura? Entonces, allá también hay personajes bastante importantes. Tenemos Nidia Góngora, tenemos Miguel A. Caicedo Mena, tenemos, bueno, el mismo Manuel Saturio Valencia, tenemos al Manuel Elkin Patarroyo. Sí, entonces son grandes personajes que han hecho transformaciones a nivel mundial y también a nivel nacional, pero que muy pocas veces les damos el reconocimiento que realmente tienen estos personajes. Bueno, profe Cristian, gracias por esta contextualización. Aquí Mercedes Lemus nos dice: sugiero abordar, leer y analizar con los niños las fábulas de Tamalameque, que es un texto para que trabajemos el reconocimiento de autores. Entonces, ahí una recomendación por parte de nuestra seguidora Mercedes Lemus. Aquí también nos, agradecen al profe Cristian, aquí te están enviando saludos a través de nuestras redes sociales, agradecen por dar a conocer la historia negra. Muchísimas gracias, profe Cristian. Bueno, aquí seguimos con las preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Profe Cristian, hagamos un balance así rápidamente del viaje que tuvo nuestra vicepresidenta Francia Márquez, esto que ha sido muy trillado y que ha dado muchísimo de qué hablar. Bueno, voy a tomarme un poquitico de mi tiempo aquí y lo decía anteriormente. Francia Márquez en este momento está marcando historia, ¿sí? El simple hecho de ir a África, y les digo, Francia no fue a África de safari o no fue a África a pasear. Francia fue a África, primero, a reconstruir nuestra historia. Segundo, a hacer acercamientos, porque África tiene un gran potencial económico y energético debido a sus abundantes recursos naturales, su creciente población y el avance en infraestructura y desarrollo económico en varios países del continente. Algunos aspectos destacados del potencial económico y energético del África incluyen recursos naturales. África es rica en recursos naturales y todos lo sabemos, como petróleo, gas natural, minerales como el diamante, el oro, el cobre, el uranio, entre otros, tierras cultivables y bosques. Estos recursos proporcionan oportunidad para el desarrollo de industrias y también para el desarrollo agrícola. La energía renovable, que es la transición energética de la cual hablaba el presidente Gustavo Petro en campaña, la energía renovable que tiene África es potencia en energía renovable, porque África cuenta con un potencial para la generación de energía y el continente tiene una abundancia de recursos solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos. La expansión de la energía renovable puede proporcionar una fuente sostenible de energía y reducir la dependencia al combustible fósil. Entonces el viaje de Francia a África no fue un viaje que simplemente de conocer, de safari, no, fue para hacer acercamientos diplomáticos y empezar a generar esa relación
étnica, que es de nuestros ancestros, porque nosotros venimos del África, por eso somos afro. Afro significa África. Entonces la creciente población africana tiene la población más joven del mundo y se espera que su población continúe creciendo en las próximas décadas. Esta población joven ofrece una gran fuerza laboral y un mercado de consumidores en crecimiento, lo que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo de diversas industrias. Entonces, ¿por qué no un tratado de libre comercio con los pueblos africanos, donde Colombia, con toda esa diversidad en materia agrícola que tenemos, empezar a venderles, ¿cierto? A venderles todo, el aguacate, el limón, chontaduro, metámosle chontaduro, orojo, lo que tengamos, empecemos a exportar, porque eso es lo que va a hacer que nuestra economía se fortalezca y se mantenga fuerte. Eso nos va a generar a nosotros un crecimiento económico, ¿sí? El mercado de expansión del África está con ese crecimiento demográfico, el aumento de la urbanización y el crecimiento de la clase media en África está generando un mercado de expansión bastante fuerte. Y si miramos ahorita en el debacle económico a nivel mundial, la recesión mundial, el único continente donde la mayoría de sus países se han mantenido y han tenido un crecimiento económico son los países africanos. Entonces, claro, es muy inteligente por parte del gobierno tener acercamiento con un continente, con países donde su crecimiento, aún con recesión, esté aumentando. Entonces, la infraestructura, además, que la infraestructura del África está en desarrollo. Varios países africanos están invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puertos y en esta energía. Entonces, es importante tener en cuenta que la inversión extranjera también va a llegar. Entonces, el viaje de Francia Márquez, la verdad, es más un tema de racismo por parte de los sectores de oposición que cualquier otra cosa. Porque en materia económica y en materia social y en materia de transformación cultural y crecimiento cultural, el viaje fue lo más acertado que ha tenido este gobierno. Bueno, ahí están para los que pensaban que nuestra vicepresidenta se había ido de viaje o, como lo dice este profe, de safari, ¿no? Nos falta un poquito más como de análisis y realmente también de pronto como no dejarnos caer en ese amarillismo en el que están también los medios de comunicación, porque no es solo la oposición, aquí también entran a jugar un papel muy importante los medios de comunicación. Profe Cristian, ya para ir terminando, bueno, aquí nos quedan muchas preguntas, muchas incógnitas, necesitaríamos de muchos programas más para darle desarrollo a este tema tan importante como lo es lo del racismo. Y yo quería preguntarle, profe, ¿qué podemos decir en relación a otras formas también de esclavitud modernas? Dentro de esas formas hablemos como la sociedad de consumo, el uso desaforado que tenemos de la tecnología, entre otras esclavitudes modernas que ahorita se volvieron el pan de cada día de los colombianos. El aprovechamiento del tiempo en actividades sanas y que nos gusten, lo resumo ahí. Aprovechamiento de nuestro tiempo en actividades sanas y que nos gusten, volver a compartir esos espacios en familia, volver a compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, dejar de lado un poquitico a veces el celular y empezar a tratar de saber quién es el vecino al lado, porque a veces no conocemos ni a la persona que vive al lado de nosotros, ¿sí? Entonces, la invitación es a integrarnos, a luchar codo a codo, hombro a hombro, a estar juntos, a hacer juntanza, al diálogo con nuestros congéneres, con nuestros coterráneos y con nuestros amigos. Y termino diciendo, si en Colombia es difícil ser negro, yo tengo una estudiante que es trans, se llama Luciana, con el permiso de ella, ¿sí? Imagínense ser negra, trans, en una sociedad como está en este momento. Entonces, la idea es empezar en serio a dar estos diálogos con nuestros amigos, con nuestros familiares y desprendernos un poquitico más y centrarnos. Por ejemplo, en mi familia tenemos el televisor en la sala, televisores en cuarto no hay. Eso favorece que todos nosotros veamos el mismo contenido y tengamos mucho tema para hablar. Un abrazo muy grande y muchas gracias y los invito a seguir escuchando el Solidario y las memorias de Saturno.